Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Era finales de noviembre en Colorado y yo debía tener unos 7, quizá 8 años. A mi papá se le ocurrió que hiciéramos algo distinto ese fin de semana. Quería alquilar una cabaña en las montañas y pasar allí unos días juntos. A mi mamá también le pareció una idea estupenda. Dijo que nos haría bien tener tiempo en familia, lejos de todo. Solo ella, mi papá, mi hermana y yo. Yo no me quejé, sobre todo porque implicaba faltar a la escuela ese viernes para poder salir temprano. El trayecto se sintió largo y cuando por fin llegamos a la cabaña, el sol ya se estaba escondiendo detrás de los árboles. El aire cortaba de lo frío, de ese que hace que el aliento salga en nubecitas blancas. Recuerdo pensar que estaba incluso más helado de lo que esperaba para noviembre. Pero mi papá solo se rió y dijo: así son las rocosas. Entramos cargando las maletas y nos acomodamos. La cabaña olía levemente a madera vieja y a humo, como si no la hubieran usado mucho últimamente. Mis padres escogieron su habitación. Mi hermana y yo nos adueñamos de la nuestra, y al poco rato ya estábamos cenando algo sencillo y comentando lo que haríamos al día siguiente. Esa primera noche estaba demasiado oscuro para salir a explorar, así que todos nos fuimos a dormir. No sé por qué, pero me costó conciliar el sueño. Tal vez era porque la cama crujía cada vez que me movía. O quizá eran los sonidos desconocidos del bosque. En algún momento de la noche escuché crujidos afuera, como pasos sobre hojas congeladas. Por curiosidad corrí la cortina y entrecerré los ojos para mirar la oscuridad, pero no pude distinguir nada. Me dije que debía de ser algún animal. Sin embargo, unos 15 minutos después volvió a oírse, esta vez más fuerte. Sacudí a mi hermana para despertarla. Ella tenía 11 en aquel entonces. También se quedó escuchando. Abrió mucho los ojos y susurró: ¿lo oyes? Los dos nos acercamos sigilosos a la ventana y nos pareció ver algo moviéndose justo al borde de la línea de árboles. Para evitar que nos vieran, nos agachamos enseguida. Casi no dormimos el resto de la noche. Cuando amaneció, todo volvió a sentirse normal. Mamá estaba en la estufa preparando el desayuno y papá ya estaba afuera. Le pregunté si podía salir a ayudarlo y ella dijo que sí. Mi hermana se quedó en la cocina, aún frotándose los ojos para espantar el sueño. Al poner un pie fuera, vi a mi papá conversando con alguien a quien no conocía. Era un hombre bajo y fornido, con la cabeza rapada y una gorra verde oscura de veterano calada hasta la frente. Parecía nervioso, esa es la palabra, creo. Sudaba, aunque el frío era intenso. Mi papá se dio vuelta y me presentó. Este es mi hijo, dijo con orgullo. El hombre me dedicó una sonrisa breve y dijo: me llamo Patrick, mucho gusto, chico. Yo le devolví el saludo, pero solté de golpe: pareces asustado, ¿estás bien? Soltó una tosecita, casi como una risita, y respondió: estoy bien, solo un poco de conmoción de guerra. Serví en el ejército. Recuerdo que asentí, aunque era obvio por la gorra. Al principio, Patrick parecía bastante amable. Le contó a mi papá que estaba alojado en una cabaña cercana con su familia y que se había acercado a saludar. Mi papá lo invitó a pasar a desayunar y todo se sintió normal. Después papá, Patrick y yo volvimos a salir. Mientras estábamos afuera, resbalé en una placa de hielo y me raspé la rodilla. Escocía y empecé a llorar. Mi papá corrió hacia adentro porque mamá lo estaba llamando, dejándome con Patrick. Patrick se agachó de inmediato y dijo: no te preocupes, pequeño. Tengo vendas en mi cabaña.
Ven, yo te curo. Sin pensarlo mucho acepté. Era pequeño y no se me ocurrió que irme con él quizá no era la mejor idea. En el camino me hizo preguntas casuales al principio. ¿Qué juegos me gustaban? ¿Qué hacía para divertirme? Luego empezó con cosas raras. ¿Qué número de calzado usaba? ¿Cuánto pesaba? No sabía realmente esas respuestas, salvo mi edad. Así que eso le dije. Él soltó una risita y comentó: bien saberlo. Ahí fue cuando noté que su cabaña no estaba para nada cerca. Tardamos casi media hora caminando por el bosque para llegar. Mi rodilla había dejado de sangrar hacía rato, pero pensé que ya estábamos demasiado lejos como para regresar. Cuando por fin llegamos, me indicó con la mano que entrara primero. En cuanto crucé la puerta, se me encogió el estómago. El lugar estaba desordenado, con ropa y platos por todas partes, y no había rastro de una familia. Pregunté dónde estaban su esposa y sus hijos. No respondió. Giró el pestillo de la puerta y dijo: voy a traer la venda. Volvió de la cocina con una. Se arrodilló y me la pegó con cuidado en la rodilla. Pero mientras me sujetaba la pierna, con la otra mano me acariciaba lentamente de arriba abajo. Eres fuerte, dijo sonriendo. Bastante musculoso para tu edad. Me quedé rígido. El instinto me dijo que algo no iba bien. Me levanté rápido, diciendo que ya me sentía bien de la pierna y que seguramente mis papás ya me estaban buscando. Él solo sonrió más amplio y me dijo que me quedara hasta almorzar. No quería, pero la puerta estaba cerrada con llave y no estaba seguro de poder encontrar el camino de vuelta solo. Mientras comíamos, volvió con preguntas inquietantes, otra vez sobre mi peso, mi edad, y murmuró: peso perfecto. Le pregunté con nervios qué quería decir, pero no hizo más que seguir sonriendo. Entonces se oyó un golpe fuerte en el dormitorio del fondo. La sonrisa de Patrick desapareció. Se lanzó hacia allá, cerró la puerta de un portazo y empezó a gritar. No pude entender todas las palabras, pero recuerdo con claridad que dijo: te dije que no te movieras. Tengo visita. Cuando regresó estaba otra vez calmado, casi alegre. Perdón, dijo. Mi esposa está enferma. No puede estar con gente. Al poco rato una mujer pálida, exhausta, se deslizó hacia afuera de la habitación. Tenía la cara manchada de llanto y los ojos enrojecidos. Murmuró: tengo hambre. La expresión de Patrick se torció y le ladró que volviera adentro. Ella me miró de reojo antes de obedecer. Para entonces yo estaba aterrorizado. Cuando Patrick sacó un conjunto de ropa infantil y sugirió que me lo probara, rompí a llorar. Él me abrazó con fuerza y dijo: está bien, pequeñín, no va a pasar nada malo. Confía en mí. Cuando volvió a meterse en la habitación del fondo, supe que era mi única oportunidad. Desbloqueé la puerta y me escabullí, corriendo tan silenciosamente como pude. El bosque parecía interminable, pero no me importaba. Solo quería alejarme lo más posible de esa cabaña. A lo lejos lo escuché gritar, primero a su esposa y luego hacia los árboles. ¿Dónde te metiste, chico? Vuelve. No tienes que probarte la ropa. Tengo juguetes para ti. Su voz resonaba, desesperada y furiosa. Me escondí detrás de un árbol, conteniendo la respiración. Entre las ramas lo vi afuera, escaneando el bosque con la mirada. Luego se internó más, llamándome. Eso me dio todo el impulso que necesitaba. Eché a correr. Me pareció una eternidad, pero al final tropecé con un claro y vi la cabaña de mi familia. Mi papá estaba afuera, dando vueltas con gesto de pánico. En cuanto me vio, corrí a sus brazos, llorando a mares. Le solté todo de corrido, que Patrick me había tocado la pierna, que me hizo preguntas raras, que me encerró y que mintió sobre tener una familia. La cara de mi papá se endureció de inmediato. Llamó a la oficina de alquileres y le confirmaron que nadie había rentado la cabaña a la que Patrick me llevó.
Hicimos las maletas al instante y exigimos reembolso por los días que quedaban. El encargado de las cabañas llamó a la policía. Fueron a revisar el lugar, pero cuando llegaron, Patrick y su esposa ya se habían ido. Había ropa y pertenencias desparramadas dentro, pero ni rastro de ellos. No volvimos a saber nada. La policía no hizo seguimiento y, hasta el día de hoy, no sé quién era realmente Patrick ni qué quería de mí. Lo único que tengo claro es que su nombre casi seguro era falso y que definitivamente no era un veterano. A veces pienso en aquella mujer pálida y me pregunto si estaba ahí por voluntad propia. Historia 2. Tenía unos 14 años cuando pasó todo esto, y por entonces no estaba precisamente en mi mejor momento mental. Llevaba tiempo lidiando con ansiedad y depresión. Por eso siempre estaba en alerta y muy pendiente de todo lo que me rodeaba. Creo que esa es la razón por la que recuerdo cada mínimo detalle de aquella noche con tanta nitidez. Se me grabó a fuego en la cabeza y nunca he logrado quitármelo del todo. Ese fin de semana tenía planeado quedarme a dormir en casa de mi amiga. Normalmente era ella quien venía a la mía, así que era la primera vez que pasaría la noche en su lugar. Me sentía a la vez emocionada e inquieta, sobre todo porque nunca había ido a su casa y ella vivía en un sitio bastante inusual. Para que te hagas una idea, su casa, o mejor dicho, su forma de vivir allí, era rara comparada con lo que yo conocía. La propiedad quedaba en una carretera empinada en medio del monte. Al entrar en la bajada, lo primero que veías era una mansión enorme, imponente sobre todo lo demás. A primera vista parecía lujosa, casi fuera de lugar, pero al continuar por el camino de entrada, había dos unidades pequeñas y deterioradas al fondo. Una era básicamente solo un dormitorio y la otra tenía un dormitorio con un minibaño y una cocinita. La habitación de mi amiga estaba en la que era únicamente dormitorio, mientras que su madre se quedaba en la otra unidad, la que tenía baño y cocina. Su espacio, además, estaba dividido de una manera extraña. El casero usaba parte de su cuarto como trastero y había colocado un separador y una estantería grande para tapar esa zona. Al frente de su habitación había una gran puerta corrediza de vidrio y al fondo, escondida detrás de todo el almacenamiento, había otra puerta. A esa no se podía llegar sin rodear por afuera apretándote entre las cosas. Para hacerlo más inquietante, la propiedad estaba rodeada únicamente por selva australiana espesa. Y cuando digo espesa, quiero decir que apenas podías ver unos pocos metros hacia adentro antes de que los árboles lo tragaran todo. Cualquiera que haya estado en el monte australiano sabe lo denso que puede ser y lo lleno de vida que está. Arañas, sanguijuelas, hormigas, prácticamente todo lo que no quieres tener encima. A primera hora del día fuimos a la unidad de su mamá por algo, tal vez a buscar comida o a preguntar por la señal del teléfono. Recuerdo que la llamamos y su voz respondió desde el baño, pero justo al pasar por la ventanita, juro que oí una voz masculina afuera diciendo, «Sí». Me quedé clavada porque no debería haber nadie allí. Mi amiga también lo oyó. Nos miramos desconcertadas. Si su madre estaba justo delante de nosotras, ¿por qué escuchamos a un hombre contestando afuera? Intentamos restarle importancia. Ninguna quería decirlo en voz alta, pero ambas sabíamos que había algo en eso que no encajaba. Al caer la noche, la sensación se volvió más pesada. Fuimos a usar el baño de la unidad de su madre, procurando no despertarla porque ya estaba dormida. En el breve trayecto de regreso a la habitación de mi amiga, nos quedamos petrificadas a mitad de camino. Había algo de pie en la línea de árboles. Pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero no. Se veían dos reflejos débiles, unos ojos que nos observaban. Todavía recuerdo cómo se me apretó el pecho al darme cuenta de que no era un animal. El espaciado no correspondía.
Era un hombre. Quienquiera que fuese, no se movió. Se quedó allí, mirando, oculto entre las sombras de los árboles. Entré en pánico y tomé una foto rápida con el móvil antes de que saliéramos corriendo a la habitación. Cerramos de golpe la puerta de vidrio, echamos el seguro y corrimos las cortinas. Me temblaban las manos cuando subí el brillo de la foto, pero la imagen lo confirmó. Había un hombre de pie entre los árboles mirándonos. Intentamos llamar a mi madre, que vivía a 1 hora de distancia, pero nos dijo que probablemente no era nada y que no nos asustáramos. Ese desdén no nos tranquilizó mucho. Aún así, pasado un rato, intentamos distraernos poniendo una película, algo ligero, solo para despejar la mente de lo que creíamos haber visto. Habríamos avanzado quizá media hora cuando, al mismo tiempo, bajamos el volumen en seco. Se oyeron pisadas afuera, crujidos lentos y pesados sobre las hojas, lo bastante cerca como para saber que alguien estaba justo ahí. No era que estuvieran pasando. Se detuvieron y luego empezaron a dirigirse hacia el sendero estrecho que llevaba a la puerta trasera oculta detrás de todo aquel guardado. Nos subimos a la cama, asomándonos por encima del separador, con la mirada fija en la puerta de atrás. Por un momento todo quedó en silencio y, de pronto, el picaporte comenzó a sacudirse, primero con suavidad, luego más fuerte, como si alguien lo estuviera probando. Se me fue el alma al piso. La única razón por la que esa puerta no se abría era porque estaba bloqueada por toda la chatarra del casero apilada contra ella. El tirón del picaporte se volvió más rápido y violento, hasta que de repente se detuvo. Quien estuviera afuera se quedó inmóvil, en silencio. Nos acurrucamos juntas, susurrándonos que no hiciéramos ruido. Tras lo que pareció una eternidad, el crujir de pasos volvió a oírse, esta vez alejándose y rodeando hacia la parte delantera del cuarto. Fue entonces cuando marqué a la policía con las manos temblorosas. Tratar de explicarle a la operadora lo que pasaba mientras sollozaba no fue fácil, pero dijo que enviarían una patrulla y que nos quedáramos donde estábamos. Mientras esperábamos, otro sonido atravesó la noche, un timbrazo agudo, como el de esos teléfonos fijos antiguos. Venía de la mansión del casero en lo alto de la colina. Sonó durante minutos, lo suficiente para que nos miráramos con horror, hasta que por fin escuchamos su voz al contestar. No pudimos entender lo que decía, pero por el momento en que ocurrió, parecía relacionado. Entonces notamos algo nuevo: huellas de manos marcadas en el vidrio de la puerta corrediza, de esas que quedan cuando alguien apoya la palma y la arrastra hacia abajo. Ninguna de nosotras la había tocado antes. Al final el casero bajó dando zancadas hasta la unidad de la madre de mi amiga, visiblemente enfadado, y dijo que la policía lo había llamado. Se jactó de haberles dicho que no se molestaran en venir. Su madre vino a ver cómo estábamos, pero no parecía ni de lejos tan preocupada como nosotras. Eso lo hizo aún más aterrador, la forma en que ambos actuaban como si no pasara nada. Ahí se nos acabó la paciencia. No había forma de que nos quedáramos a dormir. Llamé otra vez a mi madre y por fin vino a buscarnos cerca de la medianoche. Al día siguiente, cuando llevamos a mi amiga de vuelta, su madre nos contó que después de que nos fuimos pasó algo más. Dijo que el poste que estaba fuera de su sitio, el que habían asentado en cemento y sujetado con bridas para darle apoyo, había sido tumbado durante la noche. Era firme. No había manera de que el viento lo hubiera tirado. Hasta hoy no sé quién estaba allí esa noche. Tal vez fue el casero, tal vez otra persona. Quien fuera, no estaba solo atravesando el bosque. Estaba intentando entrar. Historia 3. Hace un tiempo mi amiga Claire me preguntó si quería acompañarla a una fiesta de cumpleaños. Era para una chica llamada Ana,
con quien ella había sido muy cercana en la secundaria básica, cuando ambas iban al mismo colegio católico privado. Ya en la preparatoria, Claire terminó yendo a una escuela pública, donde nos conocimos, mientras que Ana asistió a otro instituto católico. Ya no se veían casi, así que Claire no quería ir sola. Los padres de Ana habían alquilado una cabaña para su cumpleaños. Al parecer, el año anterior habían hecho lo mismo, y ella logró montar una gran fiesta sin que sus padres se enteraran del todo. Aquella noche supuestamente fue un éxito, así que pensaba repetir la fórmula. Cuando llegamos en coche recuerdo lo aislado que se sentía todo. No había otra casa ni cabaña a la vista, solo un bosque espeso que parecía tragarse la carretera por la que habíamos venido. En invierno, el lugar se sentía más abandonado que festivo. Tuvimos que usar la luz del móvil para encontrar el camino hasta la puerta principal. Una vez dentro, todo parecía lo bastante normal. Había música, la gente bebía y Ana estaba de buen humor. Pero enseguida noté que había dos grupos que no se mezclaban. Las amigas cercanas y compañeras de Ana se quedaban de un lado, mientras que otro grupo merodeaba aparte. En un momento, Claire me dio un codazo para que mirara a un tipo apoyado en la pared. Llevaba tatuado en el cuello, con letras irregulares, el nombre de nuestra ciudad. Intercambiamos miradas y tratamos de no reírnos, aunque una parte de mí se preguntaba qué clase de gente era esa. No tardó en notarse la tensión entre los dos grupos. Escuché a alguien murmurar que esos chicos ni siquiera habían traído sus propias bebidas y que se estaban sirviendo de las de los demás. También corrían rumores de que uno de ellos estaba en libertad condicional. Al final, alguien sugirió decirles que un guardabosques pasaría a revisar y que solo podían haber un par de coches en la propiedad. La idea se difundió rápido y al poco el grupo se fue. La gente respiró aliviada y pareció que el plan había funcionado, salvo que no fue así. A los pocos minutos, una de las chicas de ese mismo grupo volvió a entrar caminando tan campante. Alzó la voz y dijo que quería desearle feliz cumpleaños a Ana. El tono con que lo dijo hizo que todos se quedaran en silencio. Casi de inmediato se oyó el sonido de un vidrio haciéndose añicos en una habitación del fondo. Luego otro estallido y otro. La gente empezó a gritar mientras más ventanas se rompían, una tras otra. Recuerdo quedarme sentada, en shock, sin moverme. Claire y yo apenas llevábamos media hora en esa fiesta y de pronto se sentía como si estuviéramos en medio de una emboscada. Esa misma chica mencionó con total tranquilidad que al menos uno de los chicos llevaba un arma, lo que empeoró todo. La mayoría nos quedamos acurrucados dentro, aunque un par de valientes salieron a revisar. Al rato algunos comenzaron a irse en pequeños grupos. A todos nos daba nervios salir a la oscuridad, pero quedarse tampoco parecía mejor. En un momento, 3 chicas que pensaban pasar la noche allí decidieron que ya era suficiente. Reunieron sus cosas, con los brazos cargados de almohadas y bolsos para dormir, y se dirigieron a la puerta. En cuanto pusieron un pie afuera, gritos resonaron por el bosque. Las 3 volvieron a toda prisa, dejando caer la mitad de sus cosas. Una incluso rompió a llorar. Resultó que los gritos no venían de los chicos, sino de otra chica que llegaba tarde a la fiesta y, al ver a su amiga, gritó de emoción. Viéndolo en retrospectiva, casi hace gracia, pero en ese momento nadie se reía. Claire y yo nos quedamos más tiempo del que queríamos. No nos parecía correcto dejar a Ana cuando el lugar se había vaciado tanto. Cuando por fin nos fuimos, era casi las 2 de la madrugada y solo un par de personas seguían con ella. Todos pensamos en llamar a la policía, pero entre el consumo de alcohol siendo menores y el miedo de Ana a que sus padres se enteraran, la idea se descartó. Incluso dijo que inventaría alguna excusa por las ventanas rotas. Aún me sorprende que no estuviera más preocupada por la posibilidad de que esos chicos regresaran, pero supongo que cada quien gestiona el estrés a su manera. Nunca volvieron y no pasó nada peor.
Aún así, la noche fue rarísima. De todas las fiestas a las que he ido, esa fue la más surrealista, en parte por lo rápido que escaló todo y en parte por lo absurdo que pareció una vez que terminó. Historia 4. Cuando era niño, mi familia casi no hacía viajes. El dinero siempre andaba justo, y aunque mi papá era bueno en su trabajo, jamás fue bueno con las finanzas. Trabajaba desde casa como programador y a veces conseguía contratos grandes que pagaban bien. Pero las deudas que lo perseguían y la manera en que mi mamá llevaba las cuentas hacían que rara vez viéramos algo de ese dinero. Las vacaciones eran un lujo que no esperábamos. La mayoría de los veranos solo visitábamos a parientes o nos quedábamos en casa. Por eso, cuando surgía algo distinto, destacaba muchísimo. En el momento de esta historia yo tenía 11 años, mi hermana mayor, Ariel, 14, y mi hermana menor, Belle, apenas 8. Nuestros padres rondaban los 30 y tantos, siempre estresados, pero aún así intentando crearnos recuerdos. Recuerdo la noche en que empezó todo porque estábamos juntos viendo una película de miedo, Destino Final, que a mi papá le encantaba por razones que nunca entenderé. Belle ya se aferraba a nuestra perra, Duchess, fingiendo que no estaba aterrada, mientras papá soltaba risitas cada vez que pasaba algo absurdo en pantalla. A mitad de la película sonó el teléfono. Papá atendió y luego llamó a mamá a la cocina, dejándonos a los tres con el filme en pausa y a Duchess atrapada entre los brazos de Belle. Cuando regresaron traían una alegría rara. Papá explicó que el cliente para el que acababa de terminar un proyecto tenía una cabaña en la montaña y nos la prestaba para el fin de semana por casi nada. Ese tipo de cosas nunca nos pasaban, así que estábamos eufóricos. Mamá empezó a empacar de inmediato como si nos mudáramos de país. Metía ropa en bolsos, reunía comida, repasaba listas una y otra vez. Al día siguiente, después de la escuela, cargamos la furgoneta y emprendimos el viaje de 2 horas y media. Era de noche cuando llegamos, y el camino hacia arriba parecía interminable. La cabaña estaba junto a un lago tranquilo, rodeada de árboles tan densos que no se veía nada más. Por dentro era acogedora, aunque algo gastada, como de sitio muy usado. Había un altillo bajo, tipo espacio de gateo, con estantes llenos de juegos de mesa que Ariel reclamó enseguida como su rincón. Mamá y papá se quedaron con el dormitorio más grande. Ariel eligió el cuarto pequeño, lo que dejó a Belle y a mí compartiendo una cama queen en la habitación restante. Lo único raro era el armario de nuestro cuarto. Estaba cerrado a cal y canto y nadie pudo abrirlo. Bromeamos con que quizá había un tesoro o esqueletos adentro, pero en el fondo solo hacía que la habitación se sintiera incompleta. Esa primera noche, Belle y yo nos acostamos alrededor de las 11. Yo terminé del lado de la lámpara porque ella pateaba al dormir y no quería que, de un golpe, tirara la lámpara encima. Algún rato después de quedarme dormido, desperté con las uñas de Belle clavándose en mi brazo. Tenía los ojos muy abiertos, susurraba frenética y señalaba la ventana. Cuando giré la cabeza, alcancé a ver algo pálido, como la silueta de una persona alejándose del vidrio por fuera. Mi cerebro seguía adormilado, así que tardé un segundo en procesarlo, pero luego me inundó la adrenalina y tiré de Belle fuera de la cama. Salimos corriendo al cuarto de mis padres, soltando de golpe lo que habíamos visto. Papá intentó tranquilizarnos, diciendo que probablemente era nuestra imaginación. Mamá nos devolvió recordándonos que estábamos en la montaña, donde las sombras y los animales podían engañar a unos ojos cansados. Aunque no me convencía, asentí, en parte porque no quería discutir. Belle se negó a dormir de nuevo junto a la ventana, así que cambiamos de lado y le leí hasta que se quedó dormida.
Al día siguiente exploramos un poco el lago antes de ir al pueblo más cercano. Era un lugar pequeño, con tiendas de antigüedades y cafeterías, y mis padres parecían empecinados en recorrer cada tienda. Pasamos allí casi todo el día y no volvimos hasta tarde. Mientras subíamos la entrada de la cabaña en la furgoneta, Ariel soltó un chiste que nos hizo reír, pero papá de pronto se quedó en silencio y levantó la mano para mandarnos callar. Subió al porche, empujó la puerta con solo un dedo y se quedó allí un momento. Hubo algo en la forma en que la puerta se movió, desbloqueada, sin pestillo, que me revolvió el estómago, aunque entonces no entendí por qué. Esperamos afuera mientras él desaparecía dentro. Cuando nos llamó para entrar tenía el rostro serio. Echó llave a la puerta y se llevó a mamá a su habitación. Ariel nos distrajo a Belle y a mí con uno de los juegos de mesa hasta que volvieron. Papá se sentó con nosotros intentando actuar normal, pero noté lo seguido que su mirada saltaba hacia las ventanas. Esa noche, papá nos dijo que nos fuéramos a dormir más temprano de lo habitual. Ariel se molestó, pero Belle y yo no discutimos. Volvimos a la cama queen. Esta vez Belle quedó junto a la lámpara y yo del lado de la ventana. Le leí otra vez hasta que se durmió, y luego me fui quedando dormido yo también. Lo que me despertó fue papá irrumpiendo en nuestra habitación. Alzó a Belle con un brazo, me agarró la muñeca con el otro y nos arrastró al pasillo. Mamá ya estaba allí, llevando a rastras a Ariel. Duchess, nuestra perra, estaba en la puerta trasera, con el lomo erizado, emitiendo un gruñido extraño, como un gemido agudo. Papá no explicó nada. Nos metió a empujones en la furgoneta. Volvió por la perra y luego bajó por la carretera de la montaña como si algo nos persiguiera. Nadie dijo una palabra en todo el trayecto de vuelta. Y aun cuando por fin llegamos a casa, se negó a contarnos nada. Al día siguiente Ariel se enteró de la verdad, pero a Belle y a mí no nos la dijeron hasta años después. Lo que ocurrió fue que papá despertó con sonidos tenues fuera de la ventana de su dormitorio. No eran ruidos de animales, eran sonidos humanos, bajos, casi como susurros o gemidos. Cuando fue a revisar, encontró la puerta principal sin llave, objetos de la cocina movidos y la puerta trasera entreabierta. Duchess estaba rígida, gruñendo hacia lo que fuera que hubiese más allá de esa puerta. Ahí fue cuando decidió sacarnos de allí de inmediato. Cuando volvió más tarde ese mismo día para recoger nuestras cosas, encontró varias huellas, varios pares, marcadas en la tierra, justo afuera de la ventana del cuarto donde Belle y yo habíamos estado durmiendo. Verlas le aclaró todo lo que la noche anterior no quiso decir. Historia 5. Hace un par de veranos, me mudé por primera vez por mi cuenta para trabajar en un campamento de actividades infantiles, escondido en lo profundo del bosque, a hora y media de donde crecí. Todo el personal vivía junto en unas cabañas enormes y compartidas. Cada una alojaba a unas 40 personas, y casi siempre 2 o 3 compartíamos habitación. Las cabañas eran tan gigantes que, aunque las cosas de todo el mundo estaban por todas partes, nunca se sentían apretadas. Además, la gente básicamente trataba las habitaciones ajenas como zonas comunes, entrando y saliendo sin preocuparse por cerrar con llave. En los primeros días todos formaron rápidamente pequeños grupos de amigos muy unidos. La gente intercambiaba anécdotas de veranos anteriores en el campamento y se instaló una familiaridad fácil, agradable, pero que quizá nos volvió demasiado confiados. Mi trabajo se dividía entre actividades diurnas con los niños y turnos por la noche en el bar del campamento, que atendía al personal y a los padres que se alojaban en el sitio. Una tarde mi compañera de cuarto, la llamaré Jess, terminó su turno en el bar un par de horas antes que yo. Decidió volver a la habitación para leer mientras me esperaba. Así luego veríamos una película juntas.
No habían pasado ni 5 minutos desde que se fue cuando mi teléfono se iluminó con su nombre en la pantalla. El bar estaba casi vacío, apenas un puñado de compañeros, así que contesté esperando que fuera solo para ponerse de acuerdo. En cuanto respondí, al otro lado no se oía nada, ni respiración ni estática, silencio absoluto. Pensé que me había llamado sin querer y colgué, sin darle demasiadas vueltas. Al minuto, una amiga del cuarto de enfrente me llamó con urgencia diciéndome que debía volver a nuestra habitación de inmediato. Le pedí a un colega que me cubriera unos minutos y me fui a toda prisa por el pasillo, con un nudo en el estómago. Al llegar, un pequeño grupo estaba afuera con caras de inquietud, y al entrar, vi a Jess paralizada en medio del cuarto, con lágrimas corriéndole por la cara, algo totalmente fuera de lo común en ella. Todo en la habitación estaba desparramado por el suelo, cajones a medio abrir, y mi lado, normalmente ordenado porque lo mantengo impecable casi por compulsión, era un desastre. Jess explicó que su teléfono había desaparecido. Cuando mencioné las llamadas, no tenía idea de lo que hablaba. Eso significaba que alguien lo había tomado y lo había usado para llamarme mientras ella no estaba. No era un aparato caro, apenas un cacharrito barato, lo que hacía todo aún más raro, porque no tenía valor de reventa. En los días siguientes empezaron a desaparecer otras cosas, pero nada valioso ni típico de un robo. En vez de eso, el intruso se llevaba objetos personales e íntimos, ropa interior de los dos lados de la habitación, incluso del montón de lavandería. Aquello me revolvía el estómago, sobre todo porque todos nos conocíamos, trabajábamos y vivíamos juntos. Hubo algunas llamadas silenciosas más desde el teléfono de Jess durante los días siguientes, sumando a lo perturbador del asunto. Finalmente reportamos todo a los supervisores. Dijeron que investigarían, pero también señalaron que haber dejado la puerta sin llave no era lo más inteligente, cosa con la que, visto en retrospectiva, tuve que estar de acuerdo. Unos días después, entré al salón del personal y vi el teléfono de Jess posado en el alféizar de una ventana, completamente solo, sin nadie alrededor y sin explicación alguna. Me retiré de inmediato y me encerré en nuestra habitación hasta que ella regresó. A partir de entonces, extremamos las precauciones. Nunca se resolvió nada. A nadie atraparon. Y aunque han pasado años, sigo pensando en quién pudo hacerlo, cómo conocía nuestras rutinas y por qué se llevó cosas tan personales en lugar de algo con valor. Me enseñó muchísimo sobre la confianza, la privacidad y el hecho de que algunas personas pueden ser inquietantemente calculadoras incluso en un lugar que se siente seguro.